resto de España siguen ahí. De mejorar aquí la situación es en las pequeñas cosas. La ilusión por mi trabajo. Siempre tuve fe, siempre me ha ayudado. Me gusta llevar nuestra bandera al mundo entero. La familia es lo que cuenta. Seréis como dioses. Su amor te enseña a amar. El futuro es lo importante. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Tierra gloriosa de mi querer, tierra bendita de perfume y pasión, España en toda flor a tu piel, suspira un corazón, ay, 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 ay. Quien sea ecologista y quiera acabar con los toros, lo primero que tiene que hacer es decir cuántos toros se va a llevar a su casa, porque si no se los llevan a su casa van a ir al matadero. Castilla es una tierra, y toda la España del interior es una tierra históricamente despojada durante estos 2 últimos siglos, no solo de patrimonio, no solo de patrimonio. En Barcelona ardieron todas las iglesias, Es decir, en Barcelona, en el Barcelona de los primeros meses de la Guerra Civil, todas las iglesias de Barcelona fueron quemadas, excepto la catedral, pero fueron quemadas todas. La página que tiene la Real Academia Española, a través de la cual se puede consultar el diccionario de la lengua, recibe al mes 45 millones de visitas. El enemigo es tu mejor amigo, nadie tiene siempre toda la razón, y quien te lleva a la contraria te enseña algo o te ayuda a matizar tu pensamiento. Y uno de los problemas de España ahora es que no tenemos guerra de idea. Hay guerra de cargos y hay guerra de reparto de cargos, pero no guerra de ideas. Cuando una mujer admite a un hombre, le quiere con sus defectos, que suelen ser muchos, y con sus ventajas, que a veces son hasta algunas. Y cuando tú quieres a una mujer, te enamoras de una mujer, pues te enamoras de ella con sus defectos y con sus virtudes, porque estamos hechos de barro y todos tenemos muchísimos defectos, y una persona al final es un equilibrio entre defectos y virtudes. La sociedad española durante mucho tiempo ha sido cómplice, ha tolerado las corrupciones y le han hecho gracia cosas que no tienen ninguna gracia. En Madrid, en esos años, en el Partido Comunista había 500 personas, En la universidad, miembros del Partido Comunista, pues éramos 100 y pico, de verdad miembros del Partido Comunista, no el núcleo de simpatizantes, y yo te puedo decir quiénes eran. El partido estaba muy bien organizado, pero nosotros de ninguna manera hubiésemos podido derribar a Franco. La izquierda en muchas ocasiones ha instrumentalizado la cultura, la derecha la ha desconocido. Gonzalo Santonja, buenas noches, ¿cómo están? Uno de los escritores más completos del último medio siglo de España. Impulsor de iniciativas vigorosas de la cultura, de las más importantes también que se han llevado a cabo, como los cursos de verano del Escorial o el premio de poesía Jaime Gil de Viedma, y autor de tantos y tantos ensayos, estudios, novela, poesía, defensor a muerte de la tauromaquia. Vengo yo aquí hoy con picadores, Gonzalo. Estupendo, bienvenidos serán. Los picadores son muy necesarios. Los picadores son imprescindibles. Son imprescindibles. Pero Gonzalo, ¿cómo se pueden defender a ultranza los toros en este momento? Pero si lo tenéis todo en contra. No, yo no creo que tengamos todo en contra. Yo creo que no tenemos prácticamente nada en contra. Creo que todo está a favor y todo conspira a favor de los toros. Que lo que sucede es que quien se opone a los toros tiene mucha difusión y hacen campañas que están muy bien organizadas.
pero yo no lo siento de otra manera. ¿Tú crees que están tan bien organizados los antitaurinos, sí? Están muy bien organizados, son verdaderamente un modelo en ese sentido. Pero si son ecologistas pacíficos, gentes de bien, que solo quieren que no sufran los animales. Ecologista soy yo, y ecologistas son los ganaderos. Yo he vivido toda mi vida en el campo, la ciudad más grande en la que yo he vivido es Béjar, que tiene, cuando yo estaba allí, 17.000 habitantes, ahora tiene bastantes menos, y siempre he estado con animales y muy cerca de los animales. De todas formas, quien sea ecologista y quiera acabar con los toros, lo primero que tiene que hacer es decir cuántos toros se va a llevar a su casa, porque si no se los llevan a su casa van a ir al matadero. Lo tienes clarísimo. Sí, lo tengo muy claro. Tengo muy claro porque los toros forman parte de mi vida desde siempre. Yo soy de Salamanca y toda mi vida he hablado de toros y he estado rodeado de un ambiente taurino. Si otras personas tienen otra cultura y tienen otra realidad, esta es la mía. Ahora que dices cultura y tú que eres un hombre de letras y estudioso, en fin, curioso de libros y autor, ¿qué les dirías a esas personas que dicen que la cultura no es tortura? Es que la cultura no es tortura, tienen toda la razón, la cultura no es tortura, claro. Pero es que la tauromaquia no es tortura, eso está muy estudiado y está muy demostrado. Lo que sí es tortura es mandar una ganadería entera al matadero. Una de las jornadas más tristes de mi vida fue un día que quise ir al matadero. Con la crisis ha habido ganaderías que han tenido que reducir las camadas y un amigo ganadero mandó 50 vacas viejas al matadero y yo fui en el camión y aquello sí que fue absolutamente desgarrador. Mucho antes de llegar al matadero, las vacas enmudecieron. Bueno, no querían, no había forma de sacarlas del camión. Aquello sí que era desgarrador y no tiene nada que ver la situación de un toro en la plaza de toros y por supuesto no tiene nada que ver la situación de una vaca y de un becerro en una dehesa con esa escena del matadero, que yo le invito a cualquiera a avisar, a verla y después seguimos hablando. Eso sí que es tortura. Lo que sucede con los animales en los mataderos y lo que sucede con los animales en las granjas intensivas, eso sí que es tortura. Todos nosotros utilizamos cinturones de vacuno y muchas de esas vacas son desolladas vivas para que la piel no se cuarte. Eso sí que es tortura. Cambio de tercio. Cambiemos de tercio. Cambio de tercio, Gonzalo. El patrimonio cultural de Castilla y León, que es algo a lo que tú has dedicado muchos días, muchas horas, muchos meses, precisamente para denunciar todo lo que de aquí se ha marchado, el saqueo al que ha sido sometido nuestro patrimonio artístico. Yo te pregunto, en primer lugar, ¿es tanto como se dice? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿cómo ha podido pasar eso? ¿Es que nadie se daba cuenta? Vamos a ver, Castilla es una tierra, y toda la España del interior es una tierra históricamente despojada durante estos 2 últimos siglos, no solo de patrimonio, Lo que sucedió aquí entre los años 50, el desarrollismo y el comienzo de la democracia es tremendo. Más del 60% de la mano de obra de Castilla y León tuvo que emigrar, porque aquí no había trabajo. El trabajo se había creado en otras zonas, en el País Vasco, en Cataluña, donde hablan tanto de una discriminación que nunca han sentido. Todos los pueblos se quedaron vacíos, empezaron a quedarse vacíos, y ahí quedó un patrimonio abandonado e indefenso. Una parte del saqueo y de los latrocinios se explican así. Otra parte, el saqueo empieza con las guerras de la independencia. Los ejércitos napoleónicos eran absolutamente profesionales del saqueo de los bienes artísticos. Sigue con la desamortización, que fue una catástrofe. Un porcentaje altísimo de nuestro patrimonio histórico-artístico se pierde con la desamortización. Después se pierde porque otros se lo llevan. Se sabe dónde está. Después, a comienzos del siglo XX, intervienen los magnates norteamericanos. El arte español se pone de moda en Estados Unidos y hay unos años que es tremendo. Se llevan monasterios y se llevan conjuntos enteros. Y después de la guerra incivil, los coleccionistas catalanes, en especial todo lo que se mueve en torno a Federico Marés, empezaron a vestir sus iglesias que habían sido quemadas durante la guerra. En Barcelona ardieron todas las iglesias, Es decir, en Barcelona
En el Barcelona, de los primeros meses de la Guerra Civil, todas las iglesias de Barcelona fueron quemadas, excepto la catedral, pero fueron quemadas todas. Y ahora vas por allí y muchas de ellas tienen pinturas y tienes imágenes. ¿De dónde han salido esas imágenes? Esas imágenes han salido de la España del interior. Yo no les he dicho a ustedes que Gonzalo Santonja es el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Y como yo soy de los persuadidos, supongo que tú también, que la lengua es nuestro patrimonio Sin duda. más grande. Sin duda, son casi 500 millones de personas los que lo hablan. Y solo un dato, la página que tiene la Real Academia Española, a través de la cual se puede consultar el diccionario de la lengua, recibe al mes 45 millones de visitas. 45 millones de visitas al mes. ¿A la puerta de cuántas instituciones llaman amablemente y quedan agradecidos 45 millones de personas al mes? Gonzalo, y siendo esto así, como tú lo estás expresando ahora mismo de forma tan clara, siendo esto así, siendo el idioma, siendo la lengua española el petróleo de Castilla y León, no somos capaces de poner en marcha una industria de la lengua que crearía tanto empleo, tanta riqueza, como han hecho los ingleses. Nosotros no acabamos de poner eso en marcha. Hacen falta algunos medios, hace falta trabajar con quien sabe, lo cual no es lo que a veces se ha hecho. Aquí hay profesionales muy buenos y personas que tienen muchísimas relaciones, y las academias es una red que funciona muy bien, y a mí me parece que habría que vincularse a lo que ya existe y no descubrir continuamente nuevos mares inexistentes. ¿Te acuerdas de aquello que decía Valle Inclán? España no está aquí, está en América. España en buena medida está en América y está en todas partes. Y tú que fuiste procesado y detenido durante el franquismo, te pregunto, ¿tú has superado eso de las dos Españas, Gonzalo? Sí, no me ha costado ningún trabajo, verdaderamente, no me ha costado ningún trabajo. Es más, yo muy pronto empecé a tener amigos de sectores distintos a los que habían sido el mío, y ahora creo que tengo amigos en todas partes, y la verdad no me ha costado ningún trabajo superarlo. Es un tema del que no me gusta hablar excesivamente, pero yo no tengo ninguna acritud, no tengo ninguna deuda pendiente con nadie. Ese libro que escribiste y que a mí me gusta tanto, donde reúnes a los poetas del lado republicano y de la parte nacionalista. Sí. Pero yo siempre he oído hablar solo de los poetas del lado republicano. En la zona nacional, ¿había poetas en la zona nacionalista? Tú sabes perfectamente que había poetas. Ahí está Francisco Pino, que escribe uno de los poemas más desgarradores, uno de los poemas breves más desgarradores. Mira, Unamuno hablaba siempre de la cultura de la civilidad y de la cultura de la incivilidad. Unamuno en un momento dice que él es partidario de la guerra civil. Eso provoca cierto escándalo. Y entonces Unamuno se explica. Dice que la civilidad, las ideas no son para respetarlas, las ideas son para discutirlas, que lo que hay que respetar es a las personas, pero que las ideas son para discutirlas. Y eso es lo que él llama la guerra civil, la guerra de ideas. Y la guerra incivil es la otra guerra. Desde esta concepción unamuniana, el enemigo es tu mejor amigo, nadie tiene siempre toda la razón. Y quien te lleva a la contraria te enseña algo o te ayuda a matizar tu pensamiento. Bueno, pues Francisco Pino escribe un poema muy breve que es tremendo, es absolutamente unamuniano. En lo más duro de la posguerra: por tu amigo, el enemigo, has de llorar. Te lo digo en silencio, lentamente, como una lágrima. Por tu amigo, el enemigo. Es decir, estamos en la cultura de la civilidad. El enemigo, quien te lleva a la contraria, te obliga a matizar tu pensamiento y te completa. Quien te ayuda a mejorar intelectualmente es quien te lleva a la contraria. El enemigo es absolutamente imprescindible, y la guerra de ideas es muy necesaria. Y uno de los problemas de España ahora es que no tenemos guerra
que no tenemos guerra de idea. Hay guerra de cargos y hay guerra de reparto de cargos, pero no guerra de ideas. Yo creo que vamos a ver, faltaban como 3 años más o menos para que muriera el general Franco. La policía española entregó el cadáver de un dirigente del Partido Comunista que se llamaba Julián Grimau, que había muerto en circunstancias trágicas. Le fusilaron. Entregaban el cadáver y alguien me ha contado a mí algo que me atrevo a preguntártelo aquí delante de las cámaras para que no te quede más remedio casi que contestarme. Algo pasó con una soga que te tiraron a ti para que escaparas porque tú estabas... ¿Cómo fue aquello? Es curioso, ¿cómo te has enterado de estas historias? Porque sí, es verdad que a mí no me gusta mucho hablar de estas historias, sí. Sí, yo estaba en la cárcel, me dieron una libertad provisional con la sana intención o con la insana intención, sana desde su punto de vista, insana desde el mío, de volverme a detener, habían quedado muchos cabos sueltos, de volverme a detener poco después. Y en el medio, pues sí, de un tejado salió una soga. Yo afortunadamente siempre hice mucha espeleología, hice montaña, entonces sabía subir por una soga, que es un conocimiento muy necesario. Hombre, eso estaba hablado y pude poner tierra por medio. La verdad es que yo tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte. Es verdad que aquel Partido Comunista estaba muy organizado y era una estructura que funcionaba en la clandestinidad como un reloj. Era la única estructura que funcionaba en la clandestinidad, la única estructura de oposición al franquismo que funcionaba en la clandestinidad con alcance y con implantación nacional. Y era la única que te permitía moverte y tener una cierta cobertura. Para derrocar al caudillo, claro. Bueno, para derrocar al caudillo, evidentemente no. Evidentemente no. Claro, las cosas las ves después en perspectiva. El franquismo estaba muy asentado, el partido estaba muy bien organizado, pero nosotros de ninguna manera hubiésemos podido derribar a Franco. La guerra fue muy dura, eso es evidente, y de la guerra salió una sociedad muy controlada. El franquismo supo evolucionar de unos orígenes aliados de Hitler a un régimen autoritario. Después, con el desarrollismo supo seguir evolucionando. La gente cada año se vivía un poco mejor, y yo creo que, bueno, es una evidencia. Francisco Franco murió en la cama sin ninguna posibilidad de morir en otro sitio. Esto es una evidencia. Gonzalo, ¿qué libro tienes ahora mismo entre las manos? ¿O qué libros? Porque yo sé que tú eres de los que tiene varios. Sí, tengo varios libros ahora efectivamente entre las manos. Sí. Estoy releyendo El Quijote por enésima vez. Estoy releyendo a Quevedo, que es una lectura que compensa. Estoy leyendo un libro de un hispanista inglés que ha publicado Espasa, precisamente sobre Paracuellos. Estoy leyendo un ensayo deslumbrante de Jiménez Lozano sobre Santa Teresa de Jiménez Lozano y de Teófanes Ejido. ¿Y trabajando? ¿En qué estás trabajando? Estoy trabajando en distintas cosas. Tengo un libro de poemas terminado de hace muchos años, lo que pasa que de vez en cuando lo corrijo. Estoy acabando un libro sobre el siglo XVII, precisamente sobre los toros en el siglo XVII, que es un libro tumbativo, es decir, acaba con ciertas hipótesis que centran el origen de la corrida de toros en el siglo XVIII. Eso es muy anterior. Estoy leyendo muchos documentos del cartulario de Cardeña que vamos a editar dentro de muy poco. Yo espero que dentro de unos meses el cartulario de Cardeña, que es una edición memorable de Fernández Flores y de Sonia Serna, como el cartulario de Valpuesta,
pues espero que pueda estar en la calle. Y estoy también escribiendo otras cosas de las que prefiero no hablar. ¿Por qué? Pero hombre, en este programa que Sí. aquí se puede decir todo. Sí, sí, no, pues claro que se puede decir todo. Pero es que da mala suerte hablar de ciertas cosas. Algunas de las cosas que tú me has preguntado ya me he animado a irlas anotando. Es decir, que vas a ahondar en algunas de esas cosas. Algunas de esas cosas por lo menos sí voy a fijar los recuerdos, porque por distintas razones o sin razones yo he sido muy amigo de Rafael Alberti, he sido muy amigo de José Bergamín, he estado en muchos sitios comprometidos y hay algunas cosas que puedo contar. Rafael Alberti. Qué lejos por mares, campos y montañas, y a otros soles miran mi cabeza cana, mi cabeza cana los años perdidos. Quiero hallar los viejos borrados caminos. Por cierto, ¿es verdad que Rafael Alberti tuvo serias disidencias y serias discrepancias con el Partido Comunista? Vamos a ver, te cuento una historia. En lo peor del asedio de Madrid, estando en la sede de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, alguien de la Quinta Columna, desde un tejado, disparó contra un escritor, cuyo nombre también te puedo decir, que estaba entrando en la sede de la Alianza. Bueno, se organizó su control y detuvieron al quinta columnista. Lo detuvieron. El quinta columnista resultó un chaval decía Rafael Alberti que menor de edad, de menos de 18 años. A él le parecía desde luego un chico muy joven, ¿eh? Entonces en la sede de la Alianza de Intelectuales Antifascistas había personas dispuestas a fusilarle, había disparado a matar a gente que entraba. Había personas dispuestas a fusilarle y había otras personas dispuestas a entregárselo a la policía del Madrid republicano. Y hubo otra persona que le dio pena a ese chico, abrió la puerta y le dijo, vete. Y ese fue Rafael Alberti, una persona que estaba disparando contra quien entraba y contra quien salía. Y de repente la mirada de aquel chico, que él la seguía teniendo en la retina, le movió a la misericordia, dijo, somos dos seres humanos, abrió la puerta y le dijo, vete. Y ese chico se escapó. Y yo sé quién es ese chico, porque la vida da muchísimas vueltas y es una de las cosas que en su momento fijaré en ese cuaderno. Te puedo contar muchas historias más. Rafael Alberti era una bellísima persona a quien, por distintas razones, yo creo que la sociedad española ha conocido muy mal. Sin embargo, sí tiene algún episodio un poquito oscuro, con las checas de Madrid, por ejemplo. No, eso es una infamia. ¿Eso es una infamia? Eso es una infamia. Vamos a ver, pero esto no tiene ningún fundamento, porque las chicas de las que le acusan a Rafael Alberti, de las que le acusaron de formar parte, son los primeros meses de la guerra, en julio y en agosto. Y a Rafael Alberti la guerra le sorprende en Ibiza. Eso está publicado, está conocido y se sabe. Ellos, de hecho, él y María Teresa se tienen que refugiar en el monte, y solo en una incursión del capitán Bayo, que toma la isla 24 horas, ellos consiguen llegar al barco y vuelven a la península. Pero Alberti no vuelve a la península hasta bien entrado agosto y no llega a Madrid hasta bien entrado septiembre, cuando ya esas chicas han desaparecido porque el gobierno de la República las ha controlado. No tiene eso no tiene ningún sentido. Gonzalo, nunca podrás oír lo que quieres escuchar. Esos son dos versos Sí, tuyos. hay cosas como la nieve para sentirlas temblar. Parece, sí, efectivamente, esos son unos versos míos de un libro que se titula Por la noche. Pues eso me pasa a mí, que nunca puedo oír lo que quiero escuchar. Bueno, hombre, tú sí consigues oír lo que quieres escuchar, y a mí, de hecho, me estás haciendo hablar de muchas cosas. Que no pensabas hablar Que cuando no te sentaste aquí. Que no pensaba hablar de esas cosas, porque francamente el tema del antifranquismo me aburre mucho. Es un tema que me aburre mucho, y además
que no se puede con tanta mentira. Es decir, es tan impostado todo. Antes de irnos, Gonzalo, una pregunta. ¿Por qué siempre da la sensación de que para ser una persona culta y de letras hay que ser de izquierdas? Pero yo creo que lo has dicho estupendamente. Es una sensación, no una realidad. Es una sensación, no una realidad. Lo que sí es cierto es que el intelectual en España habitualmente hemos tenido una actitud contra el poder, y yo creo que eso es bueno, yo creo que eso es bueno. O sea, que históricamente el intelectual español no haya sido acomodaticio, sino que se haya manifestado a favor de las causas justas. Yo creo que eso genéricamente es bueno. Luego tiene otras muchísimas consideraciones, y después hay una evidencia. La izquierda en muchas ocasiones ha instrumentalizado la cultura, la derecha la ha desconocido. Yo creo que las dos posturas son malas, las dos posturas son muy malas, y había que buscar una readecuación de la relación entre la cultura y el mundo de la política. Yo lo intento, pues unas veces con mejor resultado y otras veces con peor resultado, como todo, claro. Una tercera vía, Gonzalo, como aquella del comunista Otasik, ¿te acuerdas? Sí. Vamos a ver, ¿hay una tercera España? Pues claro que hay una tercera España. Yo tardé mucho en descubrirla. Durante la guerra civil hubo personas que combatieron y personas que no quisieron combatir. Es decir, yo te recuerdo que entre las personas que se fueron de España porque no quisieron entrar en la dinámica de la guerra, están Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, Pérez de Ayala, Ramón Gómez de la Serna. Te he citado desde el filósofo, un hombre señero en la historia, Ortega y Gasset, al padre de todas las vanguardias en España. No te he citado escritores tradicionalistas, y no quisieron estar en la guerra civil y se fueron, porque no estaban de acuerdo con los crímenes de un bando ni de otro, y no estaban de acuerdo con la espiral de violencia que se había desencadenado y que les podía arrastrar. No quisieron ser arrastrados. Hubo muchos, más de lo que en principio pensamos. ¿Y tú crees que todas estas cosas las sabe nuestra juventud? No, estoy seguro de que no. Estoy seguro de que la mayor parte de estas cosas no las sabe nuestra juventud. Hay un problema que es evidente. Entre mis generaciones y la juventud se ha producido una ruptura, y eso es responsabilidad nuestra. A saber, cuando mis colegas, yo digo mis colegas, me incluyo en ese grupo de profesores y de estudiosos, hablan de que los jóvenes no saben nada. Mire usted, eso es responsabilidad nuestra, es decir, nuestras generaciones han fracasado, porque somos nosotros quienes estamos dando clase en la universidad, quienes estamos escribiendo libros, y no hemos sido capaces de crear un enlace masivo con ellos. Y hay una ruptura generacional muy fuerte, y no vale decir que los jóvenes tienen la culpa. La responsabilidad está siempre compartida, y mi generación tiene notables fracasos en su haber, en los que yo me incluyo, no diciendo mi generación se equivocó y yo no, yo estoy metido en este. Bueno, tú estás muy metido, que por algo eres catedrático y das clases. Sí, pero algo aquí falla, y los que hemos fallado hemos sido nosotros. Nunca podrás oír lo que quieres escuchar, esos versos de Gonzalo Santonja. Bueno, hoy yo creo que sí, que hemos podido escuchar algunas cosas que valía la pena escuchar, ¿verdad? ¿A que sí? Gonzalo, pues muchas gracias por este rato. Jesús, muchas gracias. Te agradezco que hayas venido. Muchísimas gracias, porque yo creo que tribunas como estas son muy importantes, y lamentablemente este tipo de tribunas no se encuentran cuando hables y vas pasando de una televisión a otra, y ese diálogo por el que yo estoy abogando necesita espacios como este. Muchísimas gracias, Gonzalo.
ese diálogo en el que participan nuestras telespectadoras y telespectadores. Ellos son los protagonistas, y a ellos les doy las gracias, a ellos les damos las gracias. Muchas gracias. Nos vemos en unos días aquí en Palabras a Medianoche. Buenas noches, hasta pronto. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos, ya no hay locos.